Absurda. Y ahí va, jueves 6 de febrero. Últimos datos de empleo. Se perdieron 185.000 trabajos en el sector registrado en el último año. Milei te deja sin laburo. El modelo económico de Milei está dejando a muchísima gente sin trabajo y ahora vamos a repasar las últimas novedades de los últimos días y semanas de grandes empresas, además también, que están despidiendo, suspendiendo o en conflicto. Mientras tanto, a esta hora, sesión en la Cámara de Diputados, la posibilidad de tal vez votar este año sin paso, sin primarias, veremos qué deciden en el Congreso. El maravilloso mundo de Caputo, chicos, totalmente en Disney. Luis Toto Masterclass Caputo. Básicamente, para él el dólar no está atrasado, sino que los precios de la economía local están adelantados. ¿Cómo? ¿Qué hay upside en la economía? Sí. Fueron al bar y claro, estaba un paso adelantado. ¿Qué? Pero que el dólar le tiró la chicle, se quedó parado y... Dice que los salarios privados registrados le están ganando la inflación y también que las jubilaciones tuvieron una recuperación fuertísima en dólares. Fuertísima. Bueno, sí. Un adjetivo fuertísimo para decir sobre las jubilaciones realmente. Sí, dice que sacaron 9 millones de personas de la pobreza. No, es Disney. Es el maravilloso mundo de Luis Toto Caputo. Ahora lo vamos a revisar. Siguen los cruces entre provincia y nación por la seguridad. Kicillof le respondió a Milei y reclama los fondos que le deben. Hay 3 detenidos por los incendios en el Bolsón, pero la comunidad del lugar dice que son inocentes. Fueron a protestar a la comisaría y los reprimió un grupo de personajes a caballo. Que aparentemente es una patota de Joe Lewis, sí, uno de los magnates que tiene pila de tierras en el sur. Una situación muy confusa, dramática, no es novedoso, ¿no? Ya hemos visto cómo eso sucede, mientras los gobiernos provinciales están tratando de encontrar rápidamente chivos expiatorios, ¿no? Nacho Torres salió a decir que es Jones Walla ahora aparentemente el responsable de todos los males en la Patagonia, etcétera. Bueno, vamos a repasar qué novedades hay ahí y también una entrevista de Milei a una revista francesa que anduvo diciendo cosas también por allá. Sí, cosas muy interesantes. ¿Pero en francés? O... Él estuvo, sin lugar a dudas, hablando en francés. Merci beaucoup. No, pero yo les traje algunos fragmentos que no sé si valen la pena, pero bueno, es el presidente hablando a una revista que tiene su llegada en Francia y diciendo cosas feas. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. La industria del despido. En el primer año de gestión de Milei se perdieron 185.000 empleos formales. Una fuerte contracción del empleo formal, con 185.000 personas que se quedaron sin trabajo en el sector formal, en el periodo que va de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Esto incluso no cuenta los casos de fines del año pasado, principios de este año que venimos relatando acá diariamente. Este ajuste estuvo impulsado principalmente por la desaparición de la obra pública y la reducción del empleo en el sector privado y también estatal. En los primeros 12 meses del gobierno de Milei, el empleo asalariado registrado del sector privado se redujo en 119.000 personas. 120.000 personas en el sector privado que se quedaron sin laburo, sin contar los del sector no registrado, ¿no? Estamos hablando de empleo registrado. El empleo público se achicó en 51.000 personas y uno de los sectores más afectados es el de personal de casas particulares. 15.000, en su mayoría, casi en su totalidad, mujeres que han perdido sus trabajos. Ese es básicamente un sector de clase media que ya no tiene la guita por mes que tenía para pagarle a una persona para que limpie en su casa. Y al mismo tiempo los monotributistas aumentaron en 25.000 personas. Ese incremento refleja todo un desplazamiento de trabajadores desde el empleo asalariado, lo que ustedes conocen en blanco, ¿no? Con convenio, con paritaria, con vacaciones, etcétera, hacia formas de contratación más flexibles o con menor estabilidad, ¿no? Empleo low cost. Este incremento está demostrado por datos oficiales, datos oficiales del gobierno, de la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano y que fueron publicados en las últimas horas. Hay una muy buena nota de Diego Genud, nuestro amigo y compañero, en El Destape, que cuenta algunos casos. Cuando volvieron de sus vacaciones a principios de este mes, 23 trabajadores de Puma fueron despedidos sin causa de la planta que tiene la empresa en La Rioja. En su fábrica de Alvear, en Rosario, General Motors abrió los retiros voluntarios y hay 300 puestos de trabajo que están en riesgo. Ya en 2024 la multinacional había decidido desprenderse de 200 de sus empleados por esa vía. En Córdoba, lo veníamos contando, la automotriz Nissan suspendió la actividad en el Parque Industrial de Santa Isabel y hay preocupación por la situación ahí de
600 empleados. Y hay todo esto, como siempre decimos, bastante por debajo del radar, ¿no? No son temas de los que públicamente se converse demasiado. Desde el lunes hay un paro en la multinacional Linde Praxair, un paro histórico que se extiende desde que comenzó esta semana en las 5 plantas que la empresa tiene en la provincia de Buenos Aires, un paro que busca impedir los despidos arbitrarios en 10 delegados, representantes gremiales y activistas en la sede central de Pacheco. Estamos hablando de la principal proveedora de gases industriales y medicinales del planeta, que durante la pandemia demandó de sus empleados tareas de esencialidad y que ahora quiere debilitar la organización sindical que lleva más de 15 años. Además se van sumando apoyos. Apoyo del sindicato químico y petroquímico. Ahí los huelguistas afectan una actividad de la que dependen automotrices y siderúrgicas. Y además están generando continuos gestos de solidaridad de gran parte del arco político y sindical. Si no te enteraste de esto, no es culpa tuya, ¿eh? Nadie te lo cuenta en realidad. El testimonio de los trabajadores fuera de la planta, escuchen. Buenos días, somos compañeros de Linde Praxair y hoy estamos acá en el 4º día consecutivo de lucha por nuestros derechos y el de todos los trabajadores. Ahora otro testimonio, escuchen, esto es una asamblea de los trabajadores en la planta paralizada. A ver, ¿qué dicen? Esta no es una lucha por cuestiones económicas, esta empresa no tiene ninguna crisis económica, sus balances son extraordinarios como todos, su materia prima es gratuita porque la toma del aire. Acá hay una cuestión política que quieren descabezar la organización sindical que hace 20 años se organiza y lucha por mejores condiciones de trabajo, por el cuidado de la salud y por mejores condiciones económicas. Queremos agradecer, están los compañeros del sindicato químico acá acompañando, les pedimos un aplauso para ellos. Nosotros ya estuvimos discutiendo con las otras sucursales, nos vamos a votar mañana a las 6 de la mañana como hacemos toda la jornada, pero mañana vamos a ratificar en todas las sucursales 24 horas más de paro porque vamos a seguir luchando hasta conseguir. Todo esto está pasando, mientras tanto, en la Argentina de Milei, en la industria del calzado, donde ahora se conocen los despidos de Puma, la situación es delicada porque se combinan ahí la caída del consumo en el mercado interno con los problemas que genera, por un lado, el dólar planchado para las exportaciones y además la apertura de importaciones, ¿no? El gremio del sector se declara en alerta ante la posibilidad de que se sumen nuevos despidos en el sector. Ya a fines de 2024, ¿se acuerdan? La fábrica del grupo DAS, que producía para marcas como Adidas, Nike, entre otras, cerró sus plantas y dejó en la calle a 360 trabajadores en su planta de Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires. Algo similar pasó con la compañía Bicontinental, que echó a 130 de sus 170 empleados en su fábrica en Chivilcoy. Y algo que siempre decimos, estas noticias que se conocen, o no tanto, cada día muestran el daño del plan económico del gobierno de Milei en una destrucción acelerada del empleo en medio de lo que llaman el ajuste más grande de la historia. Pero además estas empresas, las grandes empresas, son termómetros económicos y sociales de esos pueblos. Fíjense los lugares que estamos mencionando, ¿no? Alvear, en la provincia de Santa Fe, ahí donde General Motors está a punto de cesantear a 300 personas. Santa Isabel, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Chivilcoy. El año pasado viajamos para el documental La Argentina de Milei a Villa Constitución. Ahí está la planta de Asindar. Es enorme, le da trabajo a un montón de gente. Paralizada casi la mitad del año por la falta de demanda de sus insumos, especialmente por el parate de la obra pública. Lo que nos decían ahí los villenses es que cuando Asindar se resfría, Villa Constitución estornuda. ¿Qué pasa? Es que con las empresas que en pequeños pueblos, ciudades medianas, dejan en la calle 200, 300, 400 personas, ese impacto para la comunidad local es brutal. Todo esto muy por debajo del radar de la conversación pública y de la agenda política, por varias razones. Primero, porque a nadie le importa, o hay poca empatía y solidaridad. Y segundo, porque está lejos de capital. Esto siempre lo decimos, ¿no? Si estos despidos fuesen en Almagro, posiblemente tenés un móvil de televisión viendo ahí cómo los trabajadores están reclamando. O si todas esas personas que se están quedando sin trabajo en distintos puntos del país movilizaran a Plaza de Mayo, tal vez a alguien le llamaría la atención y diría, che, mira, está pasando algo. Como esto pasa por fuera, por debajo del radar de los medios,
por ahí es por eso que tal vez muchos no se enteran. Además de una indiferencia y una naturalización de todo esto que es funcional y es pura ganancia para el gobierno. Dice Diego Genud, algo que quiero leer porque comparto cada palabra de lo que escribió en su nota en El Destape. Son los desocupados de Milei, las víctimas que a la ultraderecha no le duelen ni le generan costos, naturalizados por gran parte de la dirigencia opositora, librados a su suerte por la cúpula del sindicalismo cegetista y asimilados desde la indiferencia por una sociedad aturdida que reza para no verse en la fila del desempleo. Todo esto está pasando mientras, en paralelo, existe otro mundo, el maravilloso mundo de Caputo. Es como otra Argentina, otro país, otro planeta. Según Luis Toto Caputo, varias cosas que en una definición que dejó ayer en diálogo con Luis Majul en La Nación Más, el nuevo acuerdo de endeudamiento que el gobierno de Milei negocia con el Fondo Monetario Internacional no incluye una devaluación del peso ni la salida del cepo. Vos después escuchás al fondo y no parece ser lo mismo que plantea el gobierno. Muy por el contrario, para el ministro de Economía el problema no es que el valor del dólar esté atrasado, sino que los precios de la economía local están adelantados. A ver. ¿Qué? También de los ejemplos que sí es cierto que hay algunos precios que están adelantados, ¿sí? No quiere decir que el dólar está atrasado. Ok. Fueron al bar, revisaron, está adelantado. Los precios están adelantados. Orsay, juez. Ahora, ¿lo puedes poner de vuelta? Porque ustedes sí, porque escuchen, pero además... Es cortito, pero muy contundente. Los que están en YouTube, en la tele, los que puedan ver, observen el rostro de Caputo al momento de decir ese tipo de cosas. Inmutable, a ver. También de los ejemplos que sí es cierto que hay algunos precios que están adelantados, ¿sí? No quiere decir que el dólar está atrasado. Ok. Una explicación muy singular del Ministerio de Economía para explicar el desbarajuste de la economía que golpea especialmente a los trabajadores y a los sectores productivos locales. El tipo está en Disney. ¿Tenés la música de Disney? Este es el maravilloso mundo de Luis Toto Caputo. ¡Ay, qué lindo! Su cabeza suena así cuando habla. Es Disney. Mirá qué adelantados que están esos precios. Yo te pido que dejes esta música. Déjala. Y mientras tanto escuchemos cómo para Caputo también los salarios privados registrados le están ganando la inflación. Disney, a ver. Aumento del poder adquisitivo. Hay dos bibliotecas también acá. Uno dice, che, la inflación está bajando, está bien, son los números. Pero vivir cada vez me resulta más caro. Otro dice, no, está aumentando el poder adquisitivo del salario e incluso de los jubilados. La realidad es que los privados registrados vienen creciendo hace 8 meses. ¿Los registrados? Sí, han subido desde diciembre 144%, y versus una inflación que cerró el año, esto es hasta noviembre. Sí. La inflación anual fue del 117, pero tomado noviembre contra diciembre, estás hablando de un aumento de los salarios del orden del 15,7%. Okay. Del sector formal, sí, que es una parte de la economía, no sé qué porcentaje. Sí, es un 50%. Ok, ¿y el otro 50%? Y se está empezando a recuperar, tiene un lag y se está recuperando, se ha recuperado mucho más en los últimos, diría, 4 a 6 meses. Disney, subí. Oye, tío Toto, cuéntame el cuento otra vez. Ese cuento donde los salarios suben y los precios también suben. Cuéntamelo, tío Toto, cuéntamelo. Tengo otro cuento para vos de Disney. Dice que las jubilaciones tuvieron una recuperación muy fuerte en dólares y que le ganaron a la inflación. Escúchalo. Disney. Y las jubilaciones ha pasado algo parecido. Las jubilaciones subieron desde diciembre 146%. Y ha tenido eso ahora sí contra diciembre, porque el dato digamos ese tuvieron una recuperación del un poquito más del 12%. Entonces esos son datos duros, esa es la realidad. Han subido
muy fuertemente en dólares y le han ganado a la inflación también. Así que ahí, para mí... Pero ahí salta alguien, pero salta un jubilado y dice, pero yo no cobro en dólares. No, también, pero le ha ganado a la inflación. Vos pensás que en el último año y medio del gobierno anterior perdieron algo más del 30% en términos reales. Y eso en plena expansión del gasto. Es decir, mientras el gobierno anterior gastaba más plata, le sacaba a los jubilados. Nosotros hicimos que nos están escuchando, hicimos un brutal ajuste, pero están ganando más en dólares. A ver, vos, si estás ahí y sos jubilado, si estás cobrando tu jubilación, sabés muy bien, como dice el ministro Luis Toto Caputo, que tu ganancia en dólares creció muy fuertemente en el último año. Lo sabés. Y si no, te estás administrando mal. Tal vez, fíjate en qué la estás gastando. No estás invirtiendo bien, bro. Claro. Masivo. Mi abuelita lo sabe. No. Pero porque son, viste, los jubilados. Porque ahora le sacaron la posibilidad de chorearse los medicamentos. Y es de vicioso, se compra medicamentos de más. El jubilado es muy de comprarse de medicamentos de más y gastar en lo que no tiene que gastar. Para un último cuento de Disney. Yo soy Mickey Mouse. Hola. Hola, Mickey. Dice Caputo, otro cuento, tío Toto. Dice Caputo también que no se dice, nadie lo dice. No, ya no. Pero que sacaron a 9 millones de personas de la pobreza. Escucha Disney. No se dice, pero sacamos a 9 millones de personas de la pobreza y bajamos, eliminamos el impuesto país, eliminamos las retenciones a las economías regionales, bajamos los impuestos al campo, eliminamos prácticamente a cero la mayoría de los aranceles de bienes de capital, que es lo que importan muchos para producir, hablando de nivelar la cancha. Entonces, nosotros venimos a eso. ¡No te comas la tele! Ahí está, el maravilloso mundo de Luis Toto Caputo. No hay otra forma de escucharlo a Caputo que con esta música de Disney de fondo. Imaginarlo a él realmente, o no, tal vez, creyendo lo que dice. Sí. Y es así. ¿Me querés cerrar el Con cuento? esto y un bizcocho, nos vemos mañana a las 8 en otro cuento de mi tío, el Toto. Extraordinario, un aplauso. Bravo. Grande Toto. Grande Toto. Extraordinario. Espectacular. Bien, amigos, cambiamos de tema. A esta hora, en este momento, primer debate del año en el recinto de diputados para discutir la suspensión de las PASO. Está sucediendo ahora, en vivo. El gobierno consiguió quórum luego del mediodía. Si se aprueba la propuesta que quiere la Casa Rosada, que igualmente deberá pasar después por el Senado, Karina Milei será la única que maneje la lapicera del armado de las listas libertarias, que contará con seguramente presencia de radicales y exmacristas. El oficialismo buscará aprobar la suspensión en diputados este jueves y espera contar con el apoyo de las fuerzas provinciales e incluso algún sector del peronismo. La sesión transcurre ahora, va a durar varias horas. Aunque los peronistas habían acordado no acompañar ningún debate si antes no se incluía la discusión sobre el presupuesto, los diputados de Catamarca y de Santiago del Estero, de los gobernadores que venían colaborando y a los que se sumó en esta Zamora, que era como un radical aliado, Algo así. muy cercano a Cristina en su momento. Sí. Bueno, ayudaron a que se obtuviera dictamen. Por otro lado, ayer los libertarios también consiguieron los números para avanzar con el proyecto de ficha limpia, luego de conseguir los apoyos necesarios para tratar hoy la suspensión de las PASO, que puede tener media sanción hoy. El gobierno alineó nuevamente a sus aliados, al PRO, a la UCR y a algunas fuerzas provinciales, y dio otro paso en su reforma electoral, en año electoral, que es el proyecto de ficha limpia. Hay 5 dictámenes, pero el oficialista es el mayoritario, por lo que se votaría en sesión la semana próxima. Básicamente, la propuesta establece que nadie pueda ser candidato con condena por delitos de fraude, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, encubrimiento, todo esto, aunque las condenas no estén firmes por la Corte Suprema. Básicamente, cualquiera que consiga 3 jueces amigos para meterle una condena en segunda instancia a algún dirigente político que le moleste, si el proyecto de ficha limpia es aprobado, bueno, es una forma también de ahorrarse el camino de ganarle en las elecciones, directamente hacer que ni se presenten. Bueno, para retomar algo de lo que sucedió hoy, de lo que está sucediendo ahora en la sesión, habló el diputado socialista de Santa Fe, Esteban Paulón, que antes de que comience el tratamiento de la sesión, viste, están todas las cuestiones de privilegio, se refirió a los dichos de Milei en Davos
y a la medida que tomó ayer contra las infancias trans. A ver qué dijo. El propio presidente, diciendo que se explicaba, repitió lo mismo. Y la verdad, señor presidente, que si el presidente de la Nación decidió elegir un caso de una condena de una pareja en Estados Unidos para ilustrar el supuesto vínculo entre la bandera de la diversidad y la pedofilia, me pregunto por qué no usó el caso de Gisèle Pelicot en Francia para decir que el matrimonio heterosexual en su forma más extrema es abuso sexual. ¿Por qué no usó la figura del padre Grassi para decir que el catolicismo en su forma más extrema es pedofilia? Usó la figura de una pareja de varones porque tenía claro lo que quería decir. Se cansaron de hacer cola diciendo que era una marcha kirchnerista. Mire, señor presidente, yo fui uno de los convocantes de esa marcha. No soy kirchnerista, soy maricón y me la banco. Y fui a esa marcha a convocar a la sociedad democrática argentina porque no vamos a volver a vivir entre cuatro paredes como pretende el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Que vaya él a vivir su sexualidad entre cuatro paredes. Y quiero decirle, señor presidente, para terminar, que tengo esta bandera del colectivo travesti trans hoy acá, porque sin lugar a dudas, el gobierno, Santiago Caputo, los asesores, se piensan que son muy vivos, que a la marcha le contestan con más provocaciones. Y ayer hicieron un anuncio temerario, no por la medida que es una fake news. Acá en Argentina ningún nene de 5 años trans es mutilado. Acá lo que se están mutilando son los derechos del colectivo LGBT y la salud pública. Muy fuerte la intervención del diputado Paulón, ¿no? Esteban Paulón, del socialismo de Santa Fe. Sí. Contestándole a Milei y al gobierno. Y ahí se refería a un anuncio sin demasiados detalles que hizo ayer a la tarde el gobierno, que anunció la prohibición de tratamientos y cirugías para cambio de género en menores de edad. Una prohibición de algo que ya prohíbe la ley. Prohíben algo que ya está prohibido. Sí. Y pero es pura batalla cultural, es puro ruido, es pura provocación. Esto, bytes, como dicen ahora. Ruido, ¿no? Pero de todas formas, es seguir colocando a un sector de la sociedad en el lugar de supuestos privilegiados o de colocar ahí en una agenda que evidentemente el gobierno elige, más allá de que no se lo vio cómodo al gobierno con la reacción que se generó en la calle, evidentemente algo que elige, sobre lo que elige profundizar, sin explicar en base a qué datos señalan los que señalan, no importa, la verdad ya no importa, ¿no? No importan los datos, no importa la ciencia. Ayer anunciaron que nos decíamos de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Lo único que importa es esto, es la provocación, es generar daño, generar ruido, generar bueno, también ir generando que el tejido social, que los vínculos, que la solidaridad social se rompa, ¿no? Esta es una de las formas de trabajar para romper eso. Elemento necesario para avanzar con las políticas de ajuste de las que venimos hablando, ¿no? Bueno, cambiamos de tema, ya veremos cómo avanza ahí la sesión, que se prevé para más de 20 horas, así que va para largo. Kicillof le respondió a Milei y reclamó los fondos de seguridad. El presidente había dicho que la provincia es un baño de sangre y Axel contestó anoche, a ver. Lo que cambió es el ajuste de la motosierra, que es absolutamente incompatible con la inversión en seguridad, y un gobierno nacional que dice que no tiene nada que ver con nada. Milei que ayuda, no es ayudar o no ayudar lo que necesitamos de Milei, es que se haga cargo de sus responsabilidades. Exacto. Dos cosas con respecto a eso. Si quiere, dice, colaborar, que devuelva la plata de seguridad que le robó a la provincia. 700.000 millones de pesos, son 10.000 patrulleros. Por Milei dejamos de tener, no el gobernador, sino la provincia de Buenos Aires, su fondo de seguridad. Ahí el reclamo por los fondos. En los últimos días, 2 crímenes generaron conmoción en el territorio bonaerense, 2 hechos al menos, el de Paloma y Josué, 2 adolescentes que fueron encontrados asesinados a golpes en Florencio Varela, y especialmente también el de Lucas Aguilar, que generó mucho ruido, un joven que intentó defender a un vendedor de alfajores que estaba siendo agredido y que resultó brutalmente apuñalado. Bueno, en base a eso, lo que ya ustedes han observado, ¿no? Una campaña, móviles en vivo, transmisión de Trebuque en el conurbano y las pantallas de televisión de vuelta permanentemente con la ola de inseguridad, ¿no? La ola de crímenes, etc. Bueno, Kicillof dijo que el gobierno nacional es responsable del narcotráfico y agregó que ninguna provincia puede sola. El gobierno nacional es responsable del narcotráfico.
del narcotráfico, de las bandas criminales que ingresan droga a la Argentina. No es responsabilidad de las provincias, de la nuestra, por ejemplo, el narcomenudeo. Uno puede ir a un punto de venta, pero cada gramo de cocaína, de merca, que llega a la provincia de Buenos Aires, que está en los barrios de la provincia de Buenos Aires o de cualquier droga, entró por una frontera, que no son precisamente las que están en la provincia, recorrió 1.500 kilómetros. Entonces, tienen la responsabilidad del narcotráfico. De cuidar, de controlar. Bullrich Ahora, y Milei, por totalmente. eso, cada gramo de merca que llega a la provincia es responsabilidad. Y yo no quiero decir, entonces, ¿qué decimos nosotros? Colaborar, contribuir, hemos hecho mesa, nosotros estamos abiertos a trabajar, pero si vamos a tratar de hacer estos papelones y esta vergüenza... Ahora... Bueno, ahí estaba Axel anoche en C5N, hablando con el Gato Silvestre. También acusó al gobierno por querer hacer campaña electoral con la inseguridad. A ver. Que quieren hacer con esto su campaña electoral, respeto por las víctimas, por su familia, obviamente nuestro absoluto pesar por lo ocurrido, porque eso es tremendo y me parece que justamente ese es el comienzo, hacer con esto una especie de... Caranchismo político, Axel. Sí, yo veía que dicen eso y obviamente, y después veía que muestran las estadísticas en todos lados y que la propia Patricia Bullrich, vos fíjate las paradojas, Patricia Bullrich viene a decir hace unos días que el último año fue el de menor tasa de homicidio de la historia y se lo atribuye. Obviamente, cuando uno mira las estadísticas, que son como todo promedio y como toda estadística, es horrible frente al caso particular, porque no tranquiliza a nadie, no calma a nadie, no es una respuesta, pero cuando se ven esas estadísticas, se observa en la provincia de Buenos Aires. Ahí teníamos el cuadrito justamente, ¿no? Porque esto además lo ha dicho la ministra a nivel nacional, que a nivel nacional... Claro, imagínate, no pueden bajar la tasa de homicidios a nivel nacional si no baja en la provincia de Buenos Aires. Y efectivamente, vos fijate que ellos dicen que yo no hablo de inseguridad, debo tener un acto cada 15 días, inauguración de una base de UTOY, entrega de patrulleros, así trabajo todos los días. Bien, ahí está la respuesta de Kicillof anoche. Hasta ahora se había mantenido bastante al margen de por lo menos hacer declaraciones públicas y ahí salió a responderle a Milei, seguramente algo que seguirá escalando en la agenda de este año. Ustedes ya saben, los años electorales y la agenda de inseguridad, la relación directa que tiene, más allá de lo que decimos siempre, los hechos existen, las situaciones violentas existen, la destrucción del tejido social, la descomposición social existe y se profundiza, las violencias se multiplican y son de todo tipo, no solo de robos y crímenes, sino todo tipo de violencias que se vienen profundizando y que lamentablemente son parte de la vida cotidiana de millones de personas, especialmente de los sectores más empobrecidos, ¿no? Vamos a la Patagonia. 3 detenidos por los incendios en el Bolsón y represión en la comisaría en medio de un descontrol del fuego. Vecinos del Bolsón denuncian represión policial y accionar paraestatal. Sí. Fueron a la comisaría a respaldar a las 3 personas que habían sido detenidas. Básicamente... Que las consideran inocentes. Inocentes, eran brigadistas voluntarios, no culpables del hecho, que fueron agredidos adentro y afuera. Pero una situación muy, muy particular. Escuchen y vean. Vienen a hacer mierda todo, ¿no? No sé que le tengo miedo. Del caballo. No se me va a tirar encima del caballo. Se ve su nombre a caballo, varios a caballo, no son policías, no están identificados como fuerzas de seguridad, reprimiendo a la gente, con la mirada atenta de la policía de Río Negro. Sí, que no los detiene, no hace nada. Con simplemente cariño, por ahí los los va aleja un moviendo. poco. Pero medio como que los custodia. Claro. Incluso, ¿no? O sea, si yo me pongo acá en la esquina a pegarle un rebencazo a alguien en la cabeza y hay un policía, supongo que me detendrá. Debería detenerte. Sí. Al menos debería. Sí. Claro. Bueno, las familias, los vecinos ahí también y amigos de 3 de los detenidos acusados de provocar los incendios en el Bolsón fueron a la comisaría. Ahí hubo corridas, represión. Hay varios videos circulando en redes sociales. Un hecho que ocurrió este miércoles por la tarde en la comisaría número 12 del Bolsón, cuando se produjo una pelea ahí entre los vecinos de Mallino Ahogado, activistas de organizaciones sociales y familiares que reclamaban su liberación. A ver, ¿se puede escuchar eso también? Son varios, ¿eh? Son un montón. Varios, el policía con el escudo que no actúa para nada. Casi que se cubre él. Sí. Pasan por encima de los policías, claro. Para pegarle a la gente.
O sea, policías con escudos, policías de infantería de la policía de Río Negro que tampoco actúan, digo, no sé. Lo que dice la gente del lugar, y no es la primera vez que escuchamos ese tipo de testimonios, lo hemos escuchado también de quienes hacen cada año ese camino al lago escondido. Sí. Sí, bueno, que son personas que responden a Joe Lewis, que es un magnate británico, todos lo conocen, supongo, tiene tipo 85 años, que es dueño de 12.000 hectáreas en la Patagonia, incluida la zona del lago escondido, ahí a 50 kilómetros de Bolsón, y que tiene una especie de seguridad privada propia. Sí. ¿no? Es civil, además, civil. porque no están registrados como personal de seguridad ni nada, digamos, de empresas privadas, digamos. Es absolutamente irregular. Sabíamos que existe, lo hemos visto. Ahora, lo que yo no había visto todavía era que en el mismo lugar estuvieran la patota y la policía protegiendo a la patota. Sí. Es como, debería ser menos evidente. Me acuerdo que había un video creo que cuando fue Juan Graboy junto con el grupo de gente que camina siempre ahí al lago escondido, donde se filmó una situación donde no se filmó o una parte de la agresión, pero sí se veía que Graboy, creo que era, que le decía a la policía que los detenga y no hacía nada, porque había intercedido la policía cuando se armó ahí una especie de trifulca. Bueno, hay un testimonio ahí en la comisaría 12 del Bolsón, publicado por el periodista Santiago Rey en sus redes sociales. A ver. Bueno, a cada compañero, a cada compañera, argentino, argentina, estamos en el Bolsón, en la comisaría del Bolsón. Somos más de 60 personas que estamos en este momento rehenes en una comisaría pública. Las fuerzas de seguridad se mantienen pasivas frente a una patota parapolicial que está violentándonos, que está atacándonos. Acá hay una compañera que está herida en la cabeza, que está sangrando. Necesitamos salir con seguridad de este lugar. La policía no está garantizando que podamos salir con seguridad, con integridad. Acá hay personas mayores, hay personas que necesitan salir, que queremos salir de este lugar, pero no nos garantizan la seguridad. Afuera hay una patota esperándonos. Y lo que nos ofrecen es salir a ser cazados uno por uno, como ya ha pasado en otras oportunidades, así que necesitamos, por favor, que intervenga. La policía nos sacó dentro de la comisaría. La comisaría nos echó a los golpes del interior de la comisaría. Necesitamos que intervenga el ejército, necesitamos que intervenga Gendarmería, que nos garantice un protocolo para que cada persona que está acá pueda salir con seguridad y volver a su casa. Bueno, ahí está el testimonio también ahí en las afueras de la comisaría mientras todo esto sucedía. Todo esto mientras los gobiernos provinciales, en este caso el gobernador rionegrino Alberto Beretinlec, había denunciado primero en su cuenta de Twitter que los incendios fueron provocados intencionalmente, cosa que es muy probable que así haya sido. El tema es a quién hacer responsable. Y ahora anunció que hay 3 personas detenidas sospechosas de haber causado los siniestros. A uno lo encontraron con una botella, que aparentemente dice el Beretinlec que podría ser acelerante del fuego, pero no hay demasiadas evidencias, pruebas al respecto, y los vecinos del lugar los conocen, dicen, che, pero no, todo lo contrario. Capaz que los incluso conocemos fue y están perjudicado. Exacto. Después hay como una escala más, que es la que decidió, por ejemplo, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que ya es la de siempre. Los culpables son los mapuches, ¿no? Son los que prenden fuego porque son anti-argentinos, porque solo quieren desastres y demás. Y tienen uno a mano, que es como un comodín que siempre sale, que es Jones Wala, muy conocido por todos. Dice que es el responsable de todo esto y que los responsables de causar los incendios serían personas que vienen del conurbano bonaerense, que no tienen nada que ver con la comunidad y que van y prenden fuego. Bueno, teorías disparatadas sin demasiadas pruebas. A ver qué dijo. A Jonas Wala, y de alguna manera entiendo yo, por vincularlos con la apología del delito, que serían los incendios que se están produciendo en Chubut. Fernando Soto, Carla Ricciotti y Luis Majulto, el equipo de Majul 107.9, saluda. ¿Cómo va? Hola Luis, hola a todo el equipo. Sí, efectivamente, él hizo una presentación de un libro que habla desde la cárcel con la poesía incendiaria, ¿no? Ya un título bastante subjetivo, y que él reivindica los atentados, los incendios, los sabotajes, y dice, hay que usar las armas, meter... Bueno, ahí quien habla es Fernando Soto, que es parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, pero diciendo lo mismo que dice Torres, que también publicó un video en sus redes sociales, directamente acusando a Jones Wala, pero como el... A ver, si fuera cierto, debería acompañarlo de pruebas. Nosotros no sabemos si eso no es, la verdad, ni idea, estamos lejos, no tengo información para verificar o rechazar ese tipo de informaciones. Ahora, si fuera cierto, debería mínimamente decir, che, miren, digo esto porque... lo encontramos, lo tenemos filmado. O ya hay una orden judicial para avanzar sobre eso, claro. Sin embargo, nada, ¿no? Sin embargo, nada. Y mientras tanto el fuego avanza y a nadie parece preocuparle demasiado en el gobierno nacional. Escuchen este relato para cerrar el tema
de Manuel, un brigadista que es de la zona, ahí en uno de los focos de incendio en la comarca andina. Un testimonio muy interesante por la serie de variables distintas que enumera, productos de los distintos problemas que confluyen en este tipo de incendios. Un muy buen testimonio publicado por Revista Cítrica. A ver. Intereses de gentrificación, mover a las personas a través del fuego, quemarnos vivos. Este desastre, esta catástrofe, esto que estamos viviendo los vecinos, las vecinas, las pérdidas de nuestros animales, nuestra producción, donde los vecinos hemos pedido millones de veces actividades preventivas, manejo, organización, logística, aforo máximo de personas por día, y eso nunca se escuchó, eso nunca se respetó, eso nunca se trabajó, tampoco se financió. Pensar que el área tiene 65.000 hectáreas de abarcación y solamente hay 6 guardias ambientales para 65.000 hectáreas. Esto trae consecuencias nefastas, es como querer atar a un elefante con un hilo de coser. Esta área fue fundada en el año 1994, el año pasado, 2024, cumple 30 años, y en esos 30 años ningún gobierno fue capaz de gestionar un plan de manejo, por lo tanto no hubo nunca financiamiento para el área, y la consecuencia que vemos hoy es la falta de financiamiento de políticas públicas para los espacios donde se invita de forma masiva al turismo. Nosotros somos responsables, cuidadosos de los bienes comunes, como son nuestros ríos, nuestros bosques, pero los malos manejos, las malas versaciones y los manejos por dinero y un turismo totalmente desmedido. Estamos hablando de 120.000 personas en la temporada 2021-2022 en solo 2 meses. La falta de estadística, la falta de registro, la falta de estadística de protección civil a cargo de los protocolos de acción, de no saber cuántos accidentados hay por ahí. Muy interesante el testimonio porque viste que enumera varias razones. Son varias, es multicausal todo esto, ¿no? No es una, viste que todos rápidamente en los medios, en la política, van a buscar una causa y un responsable, ¿no? Y esto viene de arrastre y son varias las razones que, bueno, ahora lleva por estas semanas más de 20.000 hectáreas prendidas fuegos en la Patagonia, que sigue un fuego que sigue sin estar controlado, especialmente en estas 3 provincias, en Río Negro, Chubut y Neuquén. ¿Tenés a Torres? ¿Los quieren escuchar a Torres? A ver, el gobernador de Chubut, esto decía. Esto también hay que decirlo. Por eso nosotros desde la provincia denunciamos a Jones Wallace por lo mismo, por apología del delito. Estamos hablando de un personaje conocido por otras polémicas, pero básicamente Jones Wallace, para el que no sabe, era flogger, vivía en Capital Federal y de un día para el otro se autopercibe mapuche y empieza con esta pseudo revolución contra el Winca, donde no reconoce al Estado argentino y envalentona a otros delirantes y delincuentes como él a cometer estos delitos. Bueno, vos decís, ¿cuál es la respuesta de los gobiernos provinciales frente a 20.000 hectáreas prendidas fuegos en la Patagonia? Echarle la culpa a Jones Wallace. Es realmente... delirante. Yo no sé, insisto con algo, yo no sé. Jones Wallace tiene una historia personal que más o menos pública, pero no sabemos. No voy a hacer acá una cruzada para defender a Jones Wallace, no tengo ni idea. Ahora, un gobernador de una provincia que se está prendiendo fuego, lo único que tiene para decir es Jones Wallace era flogger, vino acá, prende fuego. ¿Esto es de verdad toda la respuesta que va a dar la política a la crisis que se está viviendo en la Patagonia? Bueno, hasta ahí las últimas novedades, por lo menos para nosotros, las más importantes en la Argentina. ¿Qué está pasando en el mundo, Ori? Vamos a hablar de Medio Oriente, pero primero les traje una entrevista que le dio Javier Milei a un semanario francés llamado Le Point. Tocó algunos de sus grandes éxitos, como siempre, ya los conocemos de memoria acá en la Argentina: Friedman y las 4 maneras de gastar dinero, el tuyo, el mío, para vos, para el otro, bueno, la reducción del Estado, la motosierra, el exceso de regulaciones, pero también, y fue uno de los puntos destacados de esa entrevista, anunció la posible salida de Argentina del Acuerdo de París sobre el cambio climático. ¿Está pensando abandonar el Acuerdo de París?, le preguntó el periodista. Lo pienso, sí, dijo textualmente Javier Milei, que negó que el calentamiento global tuviera que ver con
la presencia humana, calificó la agenda ambientalista de verdadero fraude inspirado en el marxismo cultural, que cree que el opresor es el ser humano y el oprimido es el medio ambiente, y denunció la censura contra aquellos pobrecitos que no hablan sobre el cambio climático por ser etiquetado de persona descarada o teórico de las conspiraciones. Bueno, un negacionista, digamos. Negacionista completo. Es sumamente peligroso porque la humanidad está en una encrucijada. Hay decisiones de mucho calado para tomar con urgencia, por lo cual diría que ese tipo de palabras, y ahí corre una opinión personal, pero hay como una dimensión criminal en ocupar un cargo de semejante importancia y hablar como lo hacen a espaldas de la ciencia y también de un posible futuro para este planeta. Ahora le damos seguimiento a lo que está sucediendo en Gaza. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ya se ha puesto manos a la obra. Pidió este jueves al ejército que prepare la salida voluntaria. Estoy dibujando comillas en el aire con mis deditos, lo vamos a subrayar. Salida voluntaria de los gazatíes. Estamos, por supuesto, y nuevamente hablando de la expulsión de las y los palestinos. Y estas declaraciones vinieron después del anuncio, por supuesto, de Donald Trump, que reafirmó ayer en su red social que su plan incluye que Israel entregue Gaza a Estados Unidos al final de la guerra, que no haya soldados estadounidenses en la franja, a ver entonces cómo se podría implementar, ¿no?, ese proyecto inmobiliario, y que los palestinos sean reasentados en lugares más seguros y más bonitos, dijo Donald Trump, mientras nosotros estamos difundiendo imágenes de los niños palestinos pidiendo comida. Benjamin Netanyahu y el ala ultraderechista de su gobierno no podrían estar más entusiasmados con la propuesta de Donald Trump. Es el sueño de siempre, ¿no?, borrar a los palestinos de la franja de Gaza. Y les propongo, tan entusiasmado está Benjamin Netanyahu que compartió un lindo videíto en su cuenta de Twitter y lo miramos ahora. The Bible says that the people of Israel shall rise like lions. And boy did we rise. La música épica. Today, the roar of the Lion of Judah Ahora les voy is a heard traducir, loudly pero throughout the Middle East. disfruten. Showtime. Israel has never been stronger, and the Iran terror axis has never been weaker. You are the greatest friend Israel has ever had. Benjamin Netanyahu haciendo épica con una limpieza étnica. La Biblia dice que el pueblo de Israel se levantará como leones, y vaya si nos levantamos. Hoy el rugido del león se oye con fuerza en todo Oriente Medio. Israel nunca ha sido más fuerte y el eje terrorista iraní nunca ha sido más débil. Usted, le dijo Benjamin Netanyahu en su discurso, ¿no?, en su conferencia de prensa conjunta con Donald Trump, y de esa parte hizo un recorte. Usted, Donald Trump, entonces, es el mejor amigo que Israel haya tenido en la Casa Blanca. Israel terminará la guerra ganándola. La victoria de Israel será la victoria de Estados Unidos. No solo ganaremos la guerra, trabajando juntos, ganaremos la paz. Reitero, dándole épica a lo que no tiene. Mientras tanto, por supuesto, y con eso cerramos, Donald Trump sigue avanzando con la aplanadora en casi todos los ámbitos. En las últimas horas firmó un decreto para que las personas trans ya no puedan participar en deportes femeninos. Por lo tanto, se debe venir un decreto similar acá en la Argentina, porque tenemos al cosplayer de Trump. Sí. Es el espejito. Es el chirolita de Trump. Se viene. Lo que haga Trump en Estados Unidos lo va a intentar hacer Milei acá claro. En la Argentina. Y más sobre todo que tenga que ver con esa agenda, ¿no? Se le hace agua a la boca. Bien, amigos, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, 9ª temporada. Y lo cerramos con el tiempo en el